Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Historia tercero, ¿no? Siendo las 10:40. Vamos a poner. Sí, sí, sé que hoy día hay evaluación, ¿ya? Por eso no se preocupen. Por eso sí no se preocupen. Va a haber repaso. Bueno, vamos a mostrar qué preguntas también vienen, ¿no? Viene Historia del Perú y viene Historia Universal, ¿ya? Sí, el examen ya está hecho. Lo voy a poner tanto en el Classroom y si no pueden en el Classroom, lo voy a poner por el chat, ¿no? A ver, antes que todo, digamos, sí, es la última clase, profesor, pero todavía no he presentado los trabajos, no, profesor, nunca supe su número. Sí, les di el número en una clase, acuérdense que les di mi número, ¿no? En la cual ustedes pueden enviar los trabajos, ¿no? Sí, les di mi número. A ver, ¿no? A ver, les voy a dar el número otra vez, si tal vez se les haya perdido, tal vez no hayan prestado atención. A ver, suele suceder, no se preocupen, ¿no? A ver, el número para, digamos que envíen sus trabajos, últimos trabajos, si por si acaso no se han unido a través del Claro, es el siguiente. Ya, este es el número 941 169 426. Ya, ese es el número de WhatsApp, ¿no? Que le pueden enviar los trabajos. Ya, son los que pueden enviar los trabajos. Y si no le alcanza, digamos, para el WhatsApp para poder enviar, lo pueden enviar al correo. ¿Ya? Ese es el correo. Digamos, profesor, no tengo número, solo manejo redes sociales, no hay ningún problema. Esta es mi red social, a ver, lo voy a mostrar. Esa es mi red social, ¿no? Digamos, para cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, ¿no? Apúntenlo bien para poder comenzar, ¿no? La clase y después la evaluación final. ¿Ya? A ver, ¿no? Hemos quedado últimamente en la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles fueron lo que pasó, ¿no? Aunque también vamos a hacer un poco de la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, si llegamos también con el tiempo, ¿no? Aunque voy a tratar de cortarlo. A ver, la Primera Guerra Mundial. A ver, ya terminaron, ¿no? A ver, Primera Guerra Mundial, ¿no? Primera Guerra Mundial.
de acá hay un montón de que decir, ¿no? Digamos. Claro que después hubo la segunda que fue la mejor, como dicen, pero la primera no fue tan llamativa. A ver, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Claro, ¿se acuerdan que anteriormente era la paz armada? La paz armada solo fue un juego, digamos, ¿para qué? Para que todos se junten, pues no, para que después todos batallen. A ver, un ratito que no sé por qué está un poquito lento. Ay, disculpa, el internet. ¿No? Anteriormente llamada la Gran Guerra. Fue una de las confrontación bélica centrada en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán, Austria-Hungría, Italia. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando, según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Hasta antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada Gran Guerra o Guerra Mundial. Expresión, ¿no? Esta última que en Alemania comenzó a utilizarse desde su comienzo, Wartime, aunque solo se generalizó en Francia, Guerre mondiale, y en el Reino Unido, World War, en la década de 1930, mientras que en Estados Unidos la denominación se le impuso a partir de su intervención en 1917, ya que allí se le conocía como Guerra Europea. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hace décadas, las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. El detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914, un Sarajevo con el asesinato del archiduque Francisco de Fernando de Austria, a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. O sea, todo fue un pretexto nomás, digamos, todo estaba armado, ¿no? Todos tenían su armamento, ¿no? Pero estaban viendo, pues, ¿no? El momento indicado, ¿no? Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores.
En pocas semanas, ¿no? Todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia. A ver, no vamos a adelantarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, el industrialismo estaba presente, ¿no? El imperialismo y el colonialismo estaba presente. Pues en 1914 Europa estaba en el cenit de su dominio mundial. Tras la revolución industrial y la explosión demográfica, Europa había logrado establecer una dominación política, económica y militar a nivel mundial basada en una abrumadora superioridad técnica e intelectual. Reunía a una cuarta parte de la población mundial, ¿no? Y cada año cientos de miles de europeos emigraban a países de ultramar. Una migración que no hacía sino cimentar el dominio europeo sobre el resto del mundo. ¿Ya? A principios del siglo XX, el mundo estaba configurado para beneficios de Europa, y la explotación económica de los territorios fuera del continente se guiaba sobre la máxima dirigida por Europa y para Europa. Sin embargo, en su interior aún existían muchas diferencias. Francia y Reino Unido poseían el 70% de la mano de obra cualificada y por capacidad industrial de todo el continente, por lo que la dominación de Europa era más bien la de Europa Occidental. Un selecto grupo de países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, eran responsables de más del 60% de las exportaciones mundiales y detentaban en la práctica el monopolio en la fabricación de productos manufacturados. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Londres ejercía de centro de la economía mundial y Europa la fábrica del mundo. Poseía el dominio absoluto del comercio internacional y los mercados financieros. Sin embargo, antes de 1914, esta hegemonía ya amenazaba por resquebrajarse, producto de las tensiones imperialistas entre las grandes potencias, el ascenso de Japón en Asia y los Estados Unidos en América, y en su interior la creciente influencia del marxismo y la agitación en aumento de la clase obrera europea, que amenazaban con subvertir el capitalismo liberal y el orden social existente. ¿Ya? El colonialismo europeo afectó en gran parte del mundo con la excepción de China y otras naciones orientales que mantuvieron su independencia. También hubo casos de descolonización exitosos en algunos dominios británicos, habitados por colonos o descendientes de colonos blancos, y en las antiguas y diversas... ¿no? A ver. Y diversas colonias españolas en América, que alcanzaron su independencia en el siglo XIX. El establecimiento del protectorado francés sobre Túnez de 1881, la ocupación británica de Egipto, ¿no? de 1882, o el reparto más o menos pactado de África tras la conferencia de Berlín. Animó a las potencias europeas, ¿no? la dominación de vastos territorios, ¿no? Sin embargo, la creciente tensión en la carrera, ¿no? por la conquista de nuevos territorios fuera de Europa intensificaron las rivalidades y crearon alianzas entre las naciones del continente, en especial desde la década de 1980, no, desde 1890, dado que la división del mundo estaba completa y a ella había llegado tarde el reino de Italia y el imperio alemán, por lo que parte era menor en relación a las demás naciones europeas.
Ya, a ver. Durante todo el siglo, ¿no? XIX, las principales potencias europeas hicieron un gran esfuerzo por mantener el equilibrio de poder en toda Europa, dando como resultado una compleja red de alianzas políticas y militares en todo el continente. Para comienzos del siglo XX, aunque sus orígenes pueden remontarse a 1815, con la formación de la Santa Alianza entre Prusia, Austria y Rusia. Fue en octubre de 1873, con la negociación de la Liga de los Tres Emperadores, cuando empezó a fraguar el sistema de alianzas puesto en marcha durante la Gran Guerra, ideado por el canciller alemán Otto von Bismarck. Acuérdense de su nombre, ¿no? Otto von Bismarck. ¿No? A ver. Claro, o sea, digamos, tres países se unieron. ¿Con qué motivos? Ya, a ver, ¿no? O sea, digamos, como que tres amigos no se unen para un proyecto, pero en esta vez fueron países. ¿No? ¿No? Durante el sol, ¿no? Pues se agruparon. Digamos, ¿no? Aunque sus orígenes pueden remontarse a 1815, con la formación de la Santa Alianza entre Prusia, Austria y Rusia. Fue en octubre de 1873 con la negociación de la Liga de los Tres Emperadores. Cuando se empezó, ¿no? A fraguar con gracias a Otto von Bismarck, la Liga de los Tres Emperadores prometía ser una alianza entre las monarquías de Austria-Hungría, Rusia y Alemania, aunque finalmente fracasó por falta de acuerdo entre Austria-Hungría y Rusia sobre la política de reseguir a los Balcanes. Esto condujo a la formación, ¿no? de la Noble Alianza entre Austria-Hungría y Alemania en 1879, hasta como una forma de contener la influencia en los Balcanes, donde el Imperio Otomano continuaba debilitándose. En 1882, Italia se unió a la cabeza, por lo que se convirtió en la Triple Alianza. A lo largo de su gobierno, ¿no? Bismarck había trabajado por mantener a Rusia del lado alemán, en un esfuerzo por evitar una guerra entre dos frentes contra Francia y Rusia. A pesar de ello, cuando Guillermo II llegó al trono y se convirtió en Kaiser, ¿no? Sus diferencias con Bismarck obligaron a este último a retirarse y su sistema de alianza fue progresivamente desmantelado, incluido el Tratado de Reaseguro con Rusia, que el emperador se negó a renovar en 1890. Así pues, solo 2 años más tarde se creaba la Alianza Franco-Rusa para contrarrestar a la Triple Alianza. Francia deseaba la revancha tras la derrota sufrida frente a Prusia en la Guerra Franco-Prusiana de 1870-1871. Mientras París estaba asediada, ¿no? Los príncipes alemanes habían proclamado el imperio, ¿no? El llamado Segundo Reich, en el Palacio de Versalles, lo que significó, ¿no? Una ofensa para los franceses. La Tercera República perdió Alsacia y Lorena, que
pasaron a ser por parte del Neo Reich, ¿no? Su recuperación era ansiada por el presidente francés Raymond Poincaré Lorenzé, ¿no? En general, las generaciones francesas a las finales del siglo XIX. Y sobre todo, los estamentos militares crecieron con la idea nacionalista de vengar la afrenta, ¿no? Recuperando esos territorios, ¿no? O sea, le estaba buscando pues, también una bronca que había tenido anteriormente. ¿No? Tras la unificación de Alemania y la fundación del Imperio Alemán en 1871, después de la victoria teutona en la Guerra Franco-Prusiana, el poder industrial y económico alemán creció enormemente y con él carrera de armamento se puso en marcha. Desde mediados de la década de 1890, el gobierno del emperador Guillermo II empezó a dedicar cuantiosos recursos económicos para la construcción de Marina Imperial Alemana. Bajo el mando del almirante Alfred von Tirpitz, la Marina alemana pretendía rivalizar con la Royal Navy británica por la supremacía naval en el mundo. Como resultado, las dos naciones empezaron a competir y a dedicar esfuerzos cada vez mayores en la construcción de buques capitales. La construcción de 1906 del HMS Dreadnought, un acorazado revolucionario para la época, que volvió obsoletos. Todos los diseños anteriores a él amplió la ventaja del Imperio Británico sobre su rival alemán. La carrera armamentista entre Reino Unido y Alemania, aunque los germanos consideraban a Francia su principal rival dentro de las fronteras europeas, acabó extendiéndose al resto de Europa, y todas las grandes potencias dedicaron la industria a la producción de equipos y armas necesarias para un futuro conflicto paneuropeo. Así que desde mediados de la década de 1870 hasta 1913, los gastos militares de Alemania y Reino Unido se triplican, ¿no? Se doblan los franceses y suponen una gran carga en los presupuestos gubernamentales de Rusia e Italia. Entre 1908 y 1913, la carrera armamentística llegó a su apogeo y se estima que los gastos militares aumentaron en ese lustro en un 50%. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el gasto estatal era escaso en comparación con el crecimiento experimentado en las décadas posteriores. Por ejemplo, ¿no? En plena carrera de armamentos con Alemania. El gasto total del Estado británico apenas suponía un 88% de la renta nacional, y en otros países industriales ajenos a este rearme era mucho menor, como en el caso de Estados Unidos, cuyos gastos del gobierno federal apenas supusieron el 2,5% de la renta nacional entre 1900 y 1916. ¿No? A ver. Austria-Hungría precipitó la crisis bosnia con la anexión oficial de la provincia de Bosnia y Herzegovina. Sí. A ver, el desarrollo exponencial, ¿no? De la industria armamentística. Claro, ellas querían más, era la ambición, ¿no? Digamos, a pesar de que, digamos, su país era potencia, querían más, todavía más y más. No, no es mentira, es una de las grandes verdades. ¿Por qué crees que se paraban para la guerra?
¿no? A ver, pues era, ¿no? La expansión del imperio europeo, ¿no? Más que todo querían expandir, ¿no? Mira, imagínense, nomás ahí esa caricatura tiene relación, así querían expandir. Ya, a ver. Mm, ¿no? O sea, digamos, los mismos países querían expandir más y más. Por ejemplo, ¿no? Estaban las tensiones también geopolíticas en Europa. ¿Se acuerdan de este personaje, ¿no? Del Monopoly? Pues, ¿no? Tal vez hayan jugado Monopoly alguna vez. Desde la repartición, desde la conferencia de Berlín, pues, ¿no? Querían más tierra, o sea, digamos, tanto por las materias primas. No estoy conformándose con solo su país, querían más todavía. Imagínense, ¿cuánto más quería, pues, ¿no? El imperialismo? ¿No? ¿Cuánto más quería llegar el imperialismo? ¿Cuánto más creen? A ver, imagínense, pues, ¿no? Por eso, a ver. Había tensiones geopolíticas, claro, ¿no? Querían un poco más de lo usual. En las tensiones geográficas, pues, ¿no? Estaba el conflicto franco-alemán, el conflicto anglo-alemán, el conflicto austro-ruso, que les acabo de mencionar, ¿no? Estaba la formación de las alianzas internacionales. Italia, ¿no? ¿Qué más? Alemania, el imperio austrohúngaro. A ver, aunque Italia después lo traicionó. Ya. Y después estaba la formación de la Triple Entente, ¿no? Gran Bretaña, ¿no? Rusia y Francia. Y abajito porque está Bélgica. A ver, les voy a contar, ¿no? Bélgica no tenía ningún problema, pero cuando van, bueno, los alemanes, ¿no? Van y se apoderan, pues, ¿no? De su ciudad, entonces Bélgica, ¿quién le va a apoyar? Porque al que se apoderó o quería ser libre, pues, ¿no? Apoya la Triple Entente. Se apoya la Triple Entente. ¿No? Ya que, digamos, ¿no? Austria-Hungría precipitó la crisis bosnia con la anexión oficial de la provincia de Bosnia y Herzegovina, un antiguo territorio otomano ocupado desde 1878 por Austria. Este enfureció al reino de Serbia y a su protector, el Imperio Ruso, que seguía una política basada en el paneslavismo y compartía la religión ortodoxa con sus aliados eslavos. Las maniobras de la diplomacia, ¿no? rusa en los acuerdos de paz provocaron que la región se desestabilizara, lo que sumado a la fractura que ya existía en los Balcanes, hizo que la región fuese conocida como el polvorín de Europa. Entre 1912 y 1913, la Liga de los Balcanes y el Imperio Otomano libraron la Primera Guerra de los Balcanes, cuyo resultado plasmado con el Tratado de Londres de 1913.
redujo aún más las fronteras del Imperio Otomano y aumentó las ganancias territoriales de Bulgaria, Serbia, Montenegro y Grecia, al tiempo que se creaba un nuevo Estado albanés independiente. La Segunda Guerra de los Balcanes, producto del ataque búlgaro a Serbia y Grecia, el 16 de junio de 1913, desestabilizó aún más la región, y la contienda acabó con un reparto territorial principalmente favorable a los vencedores. Serbia obtuvo el grueso de Macedonia septentrional, Grecia de la meridional, incluyendo Salónica, Rumania la Dobruja meridional y el Imperio Otomano Tracia oriental con Adrianópolis. Bulgaria, a pesar de considerar la guerra como una catástrofe, obtuvo una pequeña parte de Macedonia. Sí, la Tracia occidental y territorio al sur de los montes Ródope, mientras las grandes potencias europeas soslayaron la situación y fueron capaces de contener conflictos balcánicos. En víspera de la deflagración que daría comienzo a la guerra, las potencias centrales tenían una producción industrial y un gasto militar significativamente inferior al del Entente. En 1914, las potencias centrales, incluyendo a Turquía, tenían una población de 138 millones de personas, de las que unas 33 millones de hombres podían ser reclutados para el combate. Por su parte, el Entente y sus colonias, ¿no?, agrupaban a 708 millones de habitantes y unos 779 millones de hombres válidos para la guerra. El gasto militar total del Entente en 1913 era aproximadamente el doble de que las potencias centrales, aunque Alemania tenía un arsenal de artillería mucho más moderno que el de todos sus adversarios, lo que le daría una ventaja significativa en la futura e inesperada guerra de trincheras. El armamento ligero de la infantería era de una calidad similar en todos los países, y tan solo los británicos poseían rifles superiores a la media. En el mar, la Entente, gracias al Imperio Británico, y era muy superior a sus oponentes, y un bloqueo naval sobre Alemania era más que posible. Sin embargo, el aislamiento de Rusia respecto a sus mayores aliados y la ventaja de las potencias centrales por su situación geográfica redujeron la superioridad del Entente. Sí, o sea, digamos, no eran tan santos, pues, ¿no? Quitar países, ¿no? Quitar la libertad, o sea, digamos, los países, una cosa es los países y encima, ¿no? La guerra. Ya, a ver, ¿no? ¿Y cómo empezó la Primera Guerra Mundial? Pues empezó con el asesinato, el pretexto. Todos los países armados para buscar solo un pretexto, ¿no? El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Sarajevo, la capital de Bosnia. Allí, un grupo de 6 militantes, Česko Popović, Muhammad Bedbasi, Deledijo Kabrinović, Trifo Graves, Vasok Brubl y Gavrilo Princip, de la Organización Revolucionaria Joven Bosnia, grupo juvenil de la organización secreta Mano Negra, se habían reunido en la calle donde estaba previsto que pasara la caravana del archiduque con la intención de asesinarlo.
Cuando la comitiva pasó por la calle, Cabrinovi lanzó una granada al coche de Francisco Fernando, pero falló. Uy. Algunos viandantes resultaron heridos en las inmediaciones por la explosión, pero el convoy de Fernando continuó su marcha, y los demás asesinos no actuaron cuando el coche pasó por delante de ellos. Una hora más tarde, cuando Francisco Fernando regresaba del ayuntamiento de Sarajevo en dirección, ¿no?, a un hospital para evitar a los heridos por el atentado, la caravana se equivocó y giró hacia una calle donde casualmente se encontraba Gabriela Princip. Al paso del coche, ¿no?, del archiduque Princip sacó su pistola, ¿no?, una FN modelo 1910, y disparó a Fernando y a su esposa Sofía. Princip intentó suicidarse, pero la turba que había presenciado el magnicidio se lo impidió y fue posteriormente detenido. O sea, digamos, el pobre, el asesino, ¿no?, quería suicidarse, pero no lo logró. No lo logró. Y con ese pretexto, ¿no?, las autoridades austrohúngaros animaron una serie de disturbios antiserbios en Sarajevo, en los que los croatas y bosnios asesinaron a dos personas de origen serbio y dañaron numerosos edificios de propiedad serbia. Se organizaron acciones violentas contra serbios fuera de Sarajevo, y en la ciudad se produjeron más de un centenar de detenciones de sospechosos de haber participado o ayudado en el asesinato del archiduque. Los ataques se extendieron a otras grandes ciudades del Imperio Austrohúngaro, en las actuales Bosnia, Croacia y Eslovenia. Las autoridades encarcelaron o extraditaron en toda Bosnia a unas 5.500 prominentes serbios, de los cuales entre 700 y 2.200 murieron en prisión. Más de 460 serbios fueron condenados a muertes, y una milicia especial de mayoría bosnia conocida como Strongcore comenzó a perseguir a los serbios de forma sistemática. Todo empezó con solo un simple pretexto, ya que, digamos, hubo las varias fases, ¿no? La guerra de movimiento, ¿no?, la guerra de trincheras, donde se acomodaban, bueno, los serbios buscaban, bueno, acomodarse para atacar al enemigo. El bloqueo y la guerra en el mar. Acá es donde Estados Unidos, pues, tuvo que meterse. ¿Sí? Los gobernantes de cada país eran, pues, lo siguiente: Alemania, el Kaiser Guillermo II; en Austria-Hungría estaba el emperador Francisco José; en Italia el rey Víctor Manuel III; en Inglaterra el rey Jorge V; en Rusia Zar Nicolás II; en Francia el presidente Raymond Poincaré; y en Estados Unidos el presidente Thomas Wilson. Pero digamos acá, ¿no?, la famosa imagen del tío Sam por parte de Estados Unidos, donde reclutaba, bueno, nosotros te queremos para el ejército. El famoso tío Sam, ¿no? Sí, y reclutaban, los mismos estadounidenses reclutaban. ¿Por qué? Porque era la guerra. Era la guerra. ¿No? Era la famosa guerra en la cual, bueno, se estaban preparando todos los países. Todos los países se preparaban, ¿no? Todos los países se preparaban, bueno, porque sea como sea, bueno, tenían que luchar. Y solo por un simple pretexto. Todo fue ese pretexto nada más. No, que mataron, ¿no? Pero es que, digamos, no fue santo. Había invadido anteriormente el rey. Ya. A ver, ahí nos vamos a quedar en la primera parte, ¿no? Porque, digamos, Rusia se empezó a retirar también. O sea, no tenía, hasta que armen su ejército, Rusia le ganaron, bueno, lo valieron más. ¿Sí? Lo valieron más. Rusia apoyó, pues, ¿no? Pero como su ejército se demoraba, ya, pues ya fue. F. Ya, ahora sí, ¿no? Bueno, el tiempo se acaba, quedan pocos segundos, volvemos a entrar para ya hacer la segunda parte va a ser acerca del examen, ¿no? Vuelven a entrar con el mismo link.